plazo que no se cumpla. Finalmente se realizó la elección más grande de la historia de nuestro país. Con una gran ventaja tenemos un virtual ganador. Se trata de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. El 3 veces candidato presidencial arrasó en los comicios electorales y llenó el Zócalo de la Ciudad de México en un festejo esperado por miles de personas. Hoy hablaremos sobre el proceso electoral, si hubo sorpresas, si no, cómo fue la reacción de la gente y lo que viene. Bienvenidos a Punto y Coma. Este es el día más importante en una democracia. Fecha en la que las y los ciudadanos ejercemos con responsabilidad y libertad el derecho a elegir nuestros gobernantes. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. Iniciando el gobierno, desde el primer día empezamos a cumplir los compromisos. ¡Viva México! ¿Defender la independencia y soberanía de nuestra nación? ¡Sí, protesto! En los últimos 30 años, Andrés Manuel López Obrador se configuró como uno de los personajes más sobresalientes y críticos de la clase política de México. De la toma de pozos petroleros en 1996, se convirtió en el creador de obras modernas como los segundos pisos del periférico y la implementación por ley de la pensión universal a las personas de la tercera edad en la Ciudad de México, cuando la gobernó hace ya 18 años. La trayectoria de lucha política de quien se autodefine como un presidente chocojarocho, por correr sangre veracruzana y tabasqueña en sus venas, registra también la fundación de dos partidos políticos, el PRD en 1988 y Morena, el 9 de julio del 2014. Momentos imborrables en la vida del tabasqueño y la historia del país son los litigios postelectorales y la resistencia civil pacífica en la que derivaron las contiendas presidenciales del 2006 con la toma de Avenida Paseo de la Reforma y una presidencia legítima, así como haber denunciado en el 2012 el presunto rebase millonario de la campaña del PRI mediante las tarjetas Monex. El Pacto por México fue el punto de quiebre entre el PRD y López Obrador, quien decide después de 2 campañas presidenciales y 23 años de militancia, fundar el Movimiento de Regeneración Nacional, con el propósito de encabezar la cuarta transformación de México sin romper un solo vidrio y consciente de que la tercera es la vencida. Desde entonces a la fecha, el político que cumplirá en noviembre 65 años de edad y que sobrevivió a un infarto a finales del 2013, decretó su destino. A Palacio o a la chingada. A Palenque, Chiapas. Pero yo creo que va a ser a Palacio, porque la gente quiere que haya un cambio verdadero. Aquí vamos a estar despachando desde el 1 de diciembre del 2018. Fiel a su costumbre y ya como dirigente nacional de Morena, volvió a recorrer todos los municipios de México, en vuelos de línea comercial y a ras de tierra, a bordo de una camioneta,
tal y como dio cuenta Grupo Imagen desde octubre del 2016, al convertirse en el único medio de comunicación que siguió a diario la ruta del tabasqueño en cada lugar de sus asambleas informativas por el país. Poco a poco, conforme se acercaba el proceso electoral del 2018, López Obrador descubrió en las redes sociales la forma de consolidarse como el más crítico de las reformas estructurales aprobadas en el sexenio, presentar las adhesiones panistas a su movimiento, pero también la vía para mostrar aspectos de su vida privada, sentido del humor y defensa de México. Soy Andrés Manuelovich. Ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del oro, pero de Palenque, un loro que tengo allá en Palenque. A todo lo anterior y con el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, López Obrador defendió a los migrantes mexicanos y a la investidura presidencial de Enrique Peña Nieto, frente a la política antimexicana lanzada desde la Casa Blanca. Con el propósito y pensando también en julio del 2018, se reunió en 2017 con financieros, petroleros y banqueros en Nueva York, Chicago y Washington. Visitó el Parlamento inglés de la mano de su amigo Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, y se dio tiempo de viajar a Chile y Ecuador para entrevistarse con los presidentes de ambos países. En este camino, sumó a su primer círculo a exfoxistas y excedillistas que lo introdujeron a sectores donde antes no figuraba, pero también a familiares de la exlíder magisterial Elbester Gordillo y a miles de maestros inconformes con la reforma educativa, además del Partido Encuentro Social, la comunidad lésbico-gay. Y como primera love de su campaña, su esposa. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Para Imagen, Isabel González. Pues bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Fabiola Guarneros y hoy nos acompaña en el estudio el experto en comunicación política Alejandro Mota de la Universidad Panamericana. Ustedes lo conocen, es nuestro analista político de cabecera porque hoy es un día clave, hoy es el día después, ¿se acuerdan? Durante todas las campañas que estuvieron diciendo, bueno, y el día después. Pues hoy ya empezamos con el día después y él nos va a ayudar a desmenuzar lo que pasó ayer, los niveles de participación de los ciudadanos, si hubo hartazgo, hubo enojo, qué sigue, y también está en el estudio mi queridísima Yasmín Jalil. ¿Cómo estás, amiga? Amiga linda, pues triste porque perdió la selección, Ay, sí. Nos quedamos fuera. Yo decía, no se cumplieron las profecías por completo de los Simpsons, que ves que habían dicho primero que iba a salir Donald Trump y salió, y luego que iba a salir AMLO y salió. Entonces dije, bueno, por lo menos, que no, bueno, no por lo menos, pero ojalá que también pase lleguen. lo de la selección, pero eso ya no se logró. Ya Entonces, no, estoy sí es triste. cierto, ya se me había olvidado que estaba un poco triste por eso, pero fíjate qué chistoso, o sea, la tristeza del fútbol, porque en días pasados, bueno, nos llenó de ánimo y de esperanza y todo. Sí. Hoy no sé si es una percepción, Alejandro, de que, bueno, ya, o sea, ni modo, no pasamos, es más de lo mismo, pero como que estamos ocupados por primera vez más en lo político, en lo que pasó ayer. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, también es... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Evidentemente que es lógico la elección presidencial aquí cada 6 años. Y era lógico también que se está dando... Estamos viviendo días históricos en este país, esa es la realidad. La izquierda, por primera vez después de la hegemonía del PRI, después de 2 sexenios del PAN, está convirtiéndose en poder, está llegando al poder máximo que es la presidencia de la República después del tercer intento del mismo candidato. Y creo que, pues evidentemente, eso es motivo suficiente para que la atención de los mexicanos, y a mí me parece incluso positivo y es un buen síntoma de la conciencia política y ciudadana que tiene que haber en este país, es lógico que la atención esté sobre todo en lo ocurrido el día de ayer en México, más que en el Mundial,
por supuesto que se entiende la pasión por el fútbol, pero el fútbol después del 15 de julio pues termina y hablaremos de otros temas, pero la elección presidencial, esto va a dar de qué hablar y de qué preocupar durante 6 años. O sea ¿Sabes yo qué pensaba? Yo decía, es importante que ganara la selección, les voy a decir por qué, por todo el tema de cómo está polarizada un poco la sociedad, cómo mucha gente que no votó por Andrés Manuel están enojados, los que sí pues están contentos, y empieza un poco estas riñas también a través de las redes sociales. Entonces, por ahí hubiera estado muy padre como que nos dieran ese regalo de la unidad, pero tienes toda la razón, digo, lo importante es lo importante, y creo que hay también un festejo de la democracia. Esa triunfó ayer. La democracia triunfa, efectivamente, pero justamente ayer me hablaba con unos amigos y también en la radio. Hay que entender que el voto es una parte de la democracia. El voto es parte fundamental porque es la expresión más directa del ciudadano sobre lo que ocurre en un país en términos políticos. Sin embargo, la democracia, y por eso creo que es importante saber que ayer no concluye algo, sino que ayer empieza algo. La democracia se construye todos los días a partir del fortalecimiento de las instituciones, a partir del fortalecimiento de los partidos políticos, cosa que es fundamental, a partir también de la demanda ciudadana, de que los ciudadanos sean conscientes que están obligados y están llamados a reclamarle a su liderazgo político que cumplan las promesas, que sean honestos, que miren a la gente, que estén cercanos a los problemas de la gente. Entonces, en ese marco, ayer tenemos que decir que comienza algo. Y los mexicanos hoy tienen que estar conscientes que, aunque comience el periodo el 1 de diciembre, a partir de este momento ya tenemos que empezar a verlo a López Obrador como el presidente de este país, ver qué va a decir, qué va a proponer, y en esa medida fiscalizar, en todo el buen sentido de la palabra, medios de comunicación, grupos de interés, empresarios, ciudadanos. Ya tenemos que estar encima del próximo presidente, que en días, porque eso va a pasar muy rápido, va a asumir la primera magistratura de este país. A pesar de la cordialidad política de todos y de Andrés Manuel, ¿no? Que dijo, voy a respetar que el presidente sigue siendo Enrique Peña Nieto y vamos a trabajar juntos, y salió en este discurso que ahorita lo vamos a comentar. Pero como les digo, también los candidatos, ¿no? Cuando salió el primero, Mid, a hablar, yo opino que con la cara desencajada, pero con un discurso también muy emotivo, aceptando, ¿no?, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que creo que es básico y que es algo que tampoco se había visto mucho en México. Si quieren, vamos a ver este recorrido por cómo fueron aceptando uno a uno su derrota y el triunfo de Andrés Manuel. Creo en la democracia y en ese marco, con responsabilidad, reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Habremos de esperar los resultados finales del Instituto Nacional Electoral. En este momento habrá de reconocer que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo y, por el bien de México, le deseo el mayor de los éxitos. Desde aquí le digo al próximo presidente de la República, en las causas que nos son comunes, contará con nuestro apoyo. En la agenda con la que disentimos, encontrará en nosotros una oposición tan firme y frontal como institucional y democrática. Si queremos que nuestro país sea verdaderamente democrático, esto no debe volver a suceder. Y también es cierto que lo ocurrido no mancha la victoria de López Obrador. La ciudadanía quería un cambio y optó mayoritariamente por la opción que él representa. Quiero decirles también que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quienes le damos una felicitación. Yo dije que con toda objetividad íbamos a trabajar con aquel que los mexicanos le den la mayoría de las simpatías, y yo le quiero decir a Andrés Manuel que haga todo el esfuerzo por sacar adelante el país y que tendrá a nosotros evidentemente la colaboración de Nuevo León. Alejandro, ¿cómo ves estas expresiones? Yo las interpreto como una civilidad, es decir, avanzamos como ciudadanos y como que hay el interés genuino de los partidos políticos de iniciar un proceso de reconciliación, porque al salir y reconocer que las tendencias de plano no les favorecían porque eran grandes las distancias, de hecho, antes que el INE,
ahí también opinas si debió ser antes que el INE o después que el INE, pero era decir, bueno, ya vamos a lo que sigue. Creo que les preocupa también que México se reconcilie. Sí, aunque creo que para ver realmente si hay interés o no de una reconciliación por parte de los que han sido derrotados el día de ayer, habría que esperar qué ocurre en estos próximos meses. Creo que en términos discursivos es lo ideal, era lo mejor que podía pasar el día de ayer, y estoy considerando todos los discursos, desde el presidente de la República actual, en el ejercicio de poder, hasta el presidente electo y los otros candidatos. En otro sentido, creo que el hecho de haber expresado, por ejemplo, José Antonio Meade, que fue el primero, fue un poco el que rompe el hielo, ¿no? El que rompe el celofán. Da muestras de un reconocimiento también de la ventaja, que esa es otra cosa fundamental. Y creo que en ese sentido, si la distancia y la separación de los números no hubiese sido tan marcada, quizá el replanteamiento hubiese sido otro. Claro. Por parte de Ricardo Anaya, creo que ayer el discurso, ya viendo que era imposible con una ventaja de 31%, que es muchísimo, creo que el discurso apunta a convertirse en líder de la oposición. Y eso es fundamental también leerlo. Es decir, fíjense, en el discurso de Anaya es distinto al de Meade, en cuanto que Anaya habla ya de vamos a pelear por lo mismo, por lo que he venido peleando, pero vamos a estar encima de lo que vas a hacer, de lo que vas a decidir, de cómo vas a gobernar. Eso es un discurso de lanzamiento de líder de la oposición. Habría que ver cómo queda el poder legislativo, que es un tema fundamental también, cómo quedan las fuerzas, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, qué va a pasar con esa alianza también, en términos de, ya no electorales, sino también en ejercicio del poder. Y ojo, también vamos a ver qué ocurre con las alianzas de Morena, el PES y el Partido de los Trabajadores. Que por cierto no los menciona en su discurso. Que eso es muy interesante también, porque también es verdad que la gente no votó por Morena, ni por Encuentro Social, ni por el PT, o en un votó porcentaje, por Andrés Manuel. Por supuesto, en un porcentaje muy pequeño, vota por Andrés Manuel. Pero en el juego del poder legislativo habría que ver qué va a ocurrir, porque yo no metería las manos en el fuego, yo no estoy tan seguro que de aquí a 3 o 6 años esas alianzas no muestren fisura. Es normal de la dinámica política que haya temas, incluso yo no me imagino Encuentro Social, por ejemplo, negociando o cediendo en términos, en temas de más conservadores o en agenda social como aborto o eutanasia. Tenían un objetivo claro, ¿no? Que eran las elecciones, no es que se vayan a liar de por vida, claro. Así es. Pues es muy interesante y además, no sé qué opinan ustedes, pero yo también encontré una grandeza tal en la aceptación de la derrota de José Antonio Meade en particular, y la gente le estaba aplaudiendo en redes sociales, muy distinto a como ocurrió con el Bronco y con Anaya, quizás porque se tardaron o por lo que dices, ¿no? De que sí, pero voy a estar sí, pero con Meade fue de veras, o sea, con una sencillez y una humildad total. También porque fue el primero. También. Y al ser el primero, pues te puedes colgar la medalla de auténtico, de original. Creo que Ricardo Anaya no sabría... Se esperó mucho, ¿no? Claro, pero creo que Meade marca una pauta y él no ve otra opción que hacer lo mismo. Porque haber hecho lo contrario lo hubiese deslegitimado muchísimo. Entonces, si él piensa nuevamente en la lógica del liderazgo de la oposición, él dice, me parece que el mal menor o el menor costo político, pues es ya reconocer lo inevitable. Que si no pasaba ayer, lo iba a reconocer hoy o mañana, pero es que no le quedaba de otra. Por supuesto. Exacto. Ahora, exacto, Alejandro, no le quedaba de otra porque la ventaja era enorme, pero ¿crees que hubiera valido la pena hacer lo contrario? Es decir, no salir a decir nada y esperar que el INE lo dijera y diera los resultados, las tendencias, después esperar el mensaje del presidente. Digamos, ¿qué es tú como tu lectura política y de comunicación es qué los animó a salir? No perder legitimidad. Es muy distinto a poder dar una declaración antes que el árbitro diga, es decir, ahorita que estamos en el fútbol, es decir, es distinto reconocer ya perdí antes que el árbitro pite el final del partido, a decirlo porque no tienes más opción. Es decir, cuando el árbitro lo dice ya no tienes más opción. En cambio, es un gesto magnánimo, si lo queremos ver así, en política, como lo estaban reconociendo en redes sociales,
poder hacerlo y no restarle peso político, no restarle legitimidad. Hoy Meade puede perfectamente o tendría más músculo político quizá que el que tenía el día sábado o el domingo, el día de ayer, durante el día, por el gesto que tuvo. Vamos a ver qué ocurre, y ahí sí creo que es una incógnita, a ver cuál va a ser la posición de Meade con respecto al partido. Recuerden que Meade no es priista. Sí, sí, sí. Entonces hay que ver ahorita si él decide continuar en la carrera política, pues vamos a ver en qué términos lo va a hacer y en qué términos va a tener ese relacionamiento con el partido, ¿no? Exacto, ¿desde qué trinchera podría mantener ese liderazgo Meade? Porque de plano con el PRI no. De hecho, ayer llegaron una carta de César Augusto Santiago, que es aquellos mapaches electorales, un líder priista muy fuerte, muy antiguo, donde él se quejaba y decía, a ver, la derrota, y se las atribuía a ellos, es a Aurelio Nuño, es a Meade, es a la gente de Peña, no a los priistas de abajo, ¿no? Entonces, sí hay todavía ese divorcio que nos lleva al siguiente análisis. Tienes toda la razón. ¿Cómo mantener esta concordia, o con quién va a negociar Andrés Manuel López Obrador en el Congreso si al interior de los partidos políticos hay fractura? Es decir, pues va Osorio Chong al Congreso, ¿no? Sí. Con va a negociar con el grupo de Osorio Chong o con el de Vanessa, que es el de Meade, ¿no? Va a negociar con el de Anaya o con el de los panistas tradicionales. Es decir, ahí también se va a encontrar con unos escenarios de fractura. Pero nos respondes después de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa. Y los invitamos a que participen en nuestras redes sociales, en @puntoycoma_TV. ¿Crees que con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador cambie la situación social, política y económica de México? Ahí están las respuestas. Y en comentarios nos puedes mandar tus dudas, tus inquietudes y lo que consideres pertinente. Regresamos. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Debo reconocer el comportamiento respetuoso del presidente Enrique Peña Nieto en este proceso electoral. Muy diferente, porque me consta, al trato que nos dieron los pasados titulares del Poder Ejecutivo. Qué importante fue este discurso, desde mi punto de vista, que dio Andrés Manuel López Obrador en el Hotel Hilton, su primer discurso, y no solamente dijo esto, ¿no? Que fue muy interesante cómo reconoció al presidente Enrique Peña Nieto, hizo este tema de reconciliación, ¿no? En vez de atacar al PRI, decir, podemos hasta trabajar juntos en este cambio. Y no solo dijo eso, también mencionó unos puntos muy importantes que creo que tranquilizaron muchísimo a la gente que está nerviosa, como por ejemplo dijo, no voy a expropiar nada, ¿no? El Banco de México va a continuar teniendo autonomía, empresarios tranquilos, vamos a trabajar juntos. Yo le di una lectura incluso de que va a continuar con el aeropuerto, de que a lo mejor continúa con las reformas, que lo va a analizar, va a checar licitaciones, va a checar contratos, pero como lo decíamos ahorita, Alejandro, casi parecía un discurso neoliberal, ¿no? Sí, también es verdad que López Obrador no le está hablando en ese discurso, me parece a mí, a los que estaban sentados en el Hilton, no le está hablando al ciudadano de a pie. Ni al Zócalo. Ni al Zócalo, sí, sino que le está hablando a los poderes fácticos, le está hablando a los mercados internacionales, le está hablando a los empresarios mexicanos, le está hablando también a los medios de comunicación, que eso es importante. A lo de la libertad de expresión, que le va a respetar. Correcto, sí. Le está hablando a los medios de comunicación, por lo tanto, y creo que por lo menos en el corto plazo el resultado se vio que no hubo una estampida, no una subida del peso, una depreciación del peso dramática, por lo menos anoche. No, de hecho ayer se apreció. Se apreció. Hoy amaneció. Hoy amaneció, pero sí, creo que es normal la subida de hoy. Creo que no hay que alarmarse demasiado. Pero lo de ayer, el discurso del Hilton creo que va enmarcado hacia allá, hacia los mercados internacionales, hacia tranquilizar, bajar un poquito la espuma de la incertidumbre, las interrogantes, los acertijos. Y otra cosa interesante es que cuando va al Zócalo, que ahí sí le va a hablar
a su voto duro, a su gente, a los que lo acompañaron, porque al final los que van al Zócalo es porque ¿quién va al Zócalo? Quien lo acompaña. Sí. Claro. No va cualquier tipo de votante, pero que lo acompaña además, que votó estaría casi que dispuesto a dar la vida por él. Ni siquiera el votante que votó, que apoyó a López Obrador, con incertidumbre o con algún tipo. Las expectativas. De hecho, vamos a ver estas imágenes del Zócalo y regresamos a comentar. Triunfó la revolución de las conciencias. Y como lo hicimos en el cierre de campaña, no podemos dejar de reconocer que este triunfo pertenece a todas y a todos. Pues mira, ahí seguimos viendo estas imágenes. De verdad hay unas tomas aéreas donde se ve el Zócalo lleno, sí, algunos huecos, podemos decir, pero cuando veías las imágenes de los helicópteros y drones, las calles Madero, 20 de noviembre, estaban de verdad que no cabía una sola persona más. Ahora, tienes toda la razón. Los discursos son distintos. En el Hilton, hacia los medios, que fue luego el mensaje después de que todo el mundo reconoció que él ya había aventajado en los resultados, era económico. De hecho, comentarles que ya analistas suben expectativa de crecimiento a 2.29% para 2018, estábamos muy abajo. El Banco de México incluso estima para el cierre de este año un 4.06, porque daba certidumbre. Y el mensaje, como lo dijo muy bien Jazz, de lo del Banco de México, de los contratos del aeropuerto, de la revisión de los contratos petroleros, pues da señales de certidumbre. Sí, sin embargo es verdad, también salió una nota de calificadoras de riesgo que están esperando, es decir, que si, lo hablábamos también en el corte, si López Obrador no acorta la brecha de la incertidumbre, es decir, si da más información, no se limita solamente a lo que dijo anoche, sino en el transcurrir de los días, va informando quiénes componen su equipo económico, quiénes son las personas que van a estar alrededor de él, qué va a pasar con el Congreso. En la medida en que él dé información, la incertidumbre, por supuesto, será menor. Y en la medida en que la incertidumbre es menor, los mercados financieros van a confiar. Claro. Siempre y cuando, por supuesto, sean mensajes positivos, ¿no? Si los mensajes son negativos, pues van a desconfiar más y será peor. Pero suponiendo que los discursos van a ser en tono positivo, yo esperaría que no va a pasar gran cosa este año. Ahora, también decían en el corte, un poco para retomarlo y que nuestro público se entere de lo que platicamos en el corte, es justo el mensaje distinto de la gente que estaba en el Zócalo. Sí. Porque a esos militantes que fueron para ver a Andrés Manuel, pues no les importa este discurso de si hay estabilidad, si hay crecimiento, si hay privatización. Totalmente. Ellos cómo reaccionan. Eso es importante. Yo creo que la expectativa de ese público pasa por dos planos. El primer plano, desterrar la corrupción, que fue incluso la columna vertebral de su mensaje durante toda la campaña. Llegando a tal punto de simplismo que a veces parecía un poco desconcertante que cualquier solución de cualquier tema lo iba a solucionar con la corrupción. Entonces, la corrupción como columna vertebral. La gente quiere que haya página nueva, que cambiemos el libro, que hayan nuevos actores. No quiere saber nada de, por ahora, los partidos tradicionales y las viejas mañas. De hecho, los castigaron, ¿no? Bueno, también muchos fue un voto de castigo. El resultado se ve totalmente. Y en segundo lugar, por supuesto que, y eso es otro tema importante, el manejo de la expectativa. Él va a tener que manejar un capital político muy grande que está teniendo, inclusive creo que de 100 años para acá, de los mayores que ha tenido un presidente de este país, y va a tenerlo que manejar con mucha inteligencia, pero también con mucha emotividad. Creo que ahí puede haber dos tipos de discurso. En primer lugar, el discurso de consolidar, eso es muy típico del populismo, consolidar tu base, que incluso puede ser hasta confrontativo, pero por otro lado, y bajo cuerda, bajo la mesa, negociar con actores internacionales importantes, y es lo que te puede permitir que la economía
por lo menos flote de una manera positiva, estable. Sí, ¿no? sí. Tienes mucha razón, la expectativa que hoy trae es impresionante, no sé cómo lo va a manejar. La gente, ahorita decíamos Fabi y yo, o sea, querían tocar aunque sea el coche donde estaba y piensan que de hoy a mañana México va a cambiar y se va a convertir en una economía impactante y vamos a ser primermundistas y bueno, hay que tomarlo con muchísima calma. Hay muchísimos puntos que desmenuzar, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con Alejandro Mota y las elecciones. Y nuestra cuenta de Twitter, participe, @.com_TV. ¿Creen que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador cambia la situación social, política y económica de México? El 54% dice que sí, imagínense, ¿no? La expectativa. Y el 46% dice que no. Volvemos. Hoy, por medio del voto, los mexicanos hemos decidido el rumbo que habrá de seguir nuestra nación durante los próximos años. Este es el día más importante en una democracia, la fecha en la que las y los ciudadanos ejercemos con responsabilidad y libertad el derecho a elegir nuestros gobernantes. La jornada electoral que se llevó a cabo en todo el territorio nacional, la más grande de nuestra historia por el número de electores y de cargos públicos en contienda, se realizó con normalidad, equidad y una amplia participación ciudadana. Hace unos momentos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados del conteo rápido que el instituto realizó, conforme a lo acordado por su consejo. Con base en ese conteo, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. De conformidad con lo establecido en nuestro régimen electoral, será necesario esperar a la conclusión de los cómputos distritales y, en su momento, a la declaración de validez que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De confirmarse este resultado, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente. Estoy seguro de que todos los mexicanos le deseamos una gestión exitosa en beneficio de nuestro país. En su momento, el Instituto Nacional Electoral también dará a conocer los resultados de las elecciones para integrar el Congreso de la Unión. A su vez, los organismos públicos locales de cada entidad federativa informarán acerca de los resultados de las elecciones estatales y municipales. México ha decidido en democracia, en un proceso libre y plural, conducido por un órgano independiente y autónomo, como lo establece nuestra Constitución. Expreso mi reconocimiento a todas y todos los candidatos que participaron en el proceso electoral. Su esfuerzo es testimonio de una clara voluntad de contribuir al desarrollo de México y confirma la vitalidad de nuestra democracia. También reconozco la dedicación y el espíritu cívico de los millones de ciudadanas y ciudadanos que durante la jornada electoral se desempeñaron como funcionarios de casilla, representantes de partidos y observadores. Hoy como ayer, las instituciones del Estado mexicano garantizarán que se cumpla la voluntad mayoritaria de nuestra sociedad. Hago un llamado a las y los ciudadanos para que por encima de nuestras legítimas diferencias nos unamos en torno a los valores que compartimos y de las instituciones que hemos creado para trabajar juntos en el bienestar de nuestro país. La nación nos necesita a todos unidos por un objetivo común: seguir mejorando la vida de las y los mexicanos. Unidos, todo es posible. Muchas gracias. Bueno, ahí está el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto y bueno, era de esperarse porque él es un estadista, él es el que conduce el país y tenía que hacer lo propio, que era reconocer el triunfo del puntero en este caso. Ahora, lo novedoso, Alejandro Mota, experto en comunicación política, es el discurso de Andrés Manuel López Obrador en el Hilton, que es el que más reconoce Yasmín Jalil como el más impactante, porque en el Hilton dice, lo dice textual, dice: debo reconocer el comportamiento respetuoso del presidente Enrique Peña Nieto, muy diferente
al trato de los otros expresidentes. Y yo lo viví, dice. Y esto es muy importante, es decir, ese divorcio, ese discurso aguerrido de confrontación de la mafia del poder, anoche le bajaron 2 rayitas al tigre. Sí. Incluso Salinas de Gortari ya sacó una carta diciendo vamos por la reconciliación y si a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, le va bien, a México le va bien, firma Carlos Salinas de Gortari, que hay, no sé, creo que es un mensaje muy claro de esta reconciliación que decimos, ¿no? Sí. Si nos los contaran hace un año no lo hubiésemos creído. No lo hubiera, exacto, tal cual. Verdad. Ahora, se sabe que hubo muchos rumores alrededor de la campaña de que hubo una especie de negociación entre el presidente y Andrés Manuel López Obrador, porque además fue una de las acusaciones de uno de los candidatos, ¿no? De Anaya, correcto. Si vemos y recogemos un poquito el discurso de López Obrador durante la pre-campaña y la campaña, cuando le preguntaron directamente sobre si tomaría acciones en contra de Peña Nieto, se lavó las manos, siempre se lavó las manos. Sí. Habló de que la justicia se encargaría de. El discurso de ayer de Peña, más lo que tú referías, Fabiola, sobre lo que dice López Obrador en el Hilton, y el resultado que obtiene el PRI, daría a entender que algo parecería, porque uno no tiene las pruebas y sería irresponsable decirlo categóricamente, pero parecería que algo hubo, o por lo menos es lógico que sospechemos que algo hubo. Hay que ver entonces nuevamente qué va a ocurrir en estos 6 meses, en estos 5 meses, cómo va a ser la relación entre los dos equipos. Uno parecería pensar que por las señales que dan los actores el día de ayer, no va a ocurrir mucha cosa. De hecho, salió también unas palabras del presidente electo, donde el día de mañana, que por cierto se reúnen en Los Pinos a las 11 de la mañana. No, en el Palacio Nacional. Perdón, en el Zócalo. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Le va a proponer Andrés Manuel López Obrador que pueda integrarse a la negociación del Tratado de Libre Comercio un equipo conformado por él, para que pueda apoyar de alguna manera o pueda asistir junto con el equipo del presidente Peña. Creo que si el presidente Peña accede a eso, por supuesto que se alimenta mucho más esta línea de colaboración mutua, que creo que es lo mejor que le puede pasar al país. La verdad que sí. De hecho, la señal también que mandó, ese sí fue un mensaje ya en el Zócalo, ¿no? De los negociadores para la transición, también es bien importante. Dijo, queremos una transición pacífica, ordenada, una transición que dé certidumbre económica y financiera, y lo repite 3 veces. Y al nombrar a Ursúa, que serás como secretario de Hacienda, con Alfonso Romo como jefe de gabinete, a Vasconcelos, Héctor Vasconcelos, en materia de política internacional, con Marcelo Ebrard, a Olga Sánchez Cordero, con Tatiana Cloutier en materia política. Que le incluyó ayer, ¿no? Ayer le incluyó. Son como esos mensajes, esas señales que tú dices, hay que ir viendo quién más, ¿no? Y esas señales dicen algo que ojalá sea así. Está hablando un Andrés Manuel López Obrador no ideológico. Están hablando un Andrés Manuel López Obrador más pragmático. No tan radical. No tan radical. Pero claro, cuando la ideología es la que te marca a ti tu ruta de acción, la ideología que te va a decir, no importa lo que pase y no importa las consecuencias, tú tienes que seguir adelante. Por lo que parece, López Obrador estaría dispuesto, y ojalá sea así, a un gobierno de consenso, a un gobierno de mayor diálogo, a un gobierno de negociación, que al final es la clave de la democracia, en la medida en que hay negociación, en todo el buen sentido, porque a veces decimos negociación y suena mal, pero la democracia se conduce con libertad de expresión, por supuesto, pero también con juego democrático, es la negociación. Y hay algo bien interesante que justamente en esta mesa, Fabi, te lo vas a recordar, en esta mesa que tuvimos a Martí Batres nos decía, es que la ambición de Andrés Manuel no es la de ser un presidente y tener dinero y tener propiedades, no, la ambición de Andrés Manuel es pasar a la historia como un buen presidente. Y ayer, en este discurso precisamente en el Hilton, lo dijo, tengo que confesar, sí tengo una ambición real
y es pasar a la historia, pero como un buen presidente de México. No mencionó en este discurso, no dijo nada del Telecán, sí dijo que la gente que se fuera de México, que lo hiciera por gusto, pero no por una necesidad, hablando también pues, de todo lo que está pasando ahora con Estados Unidos. Y justamente acaba de subir un tweet que dijo que recibió, que habló por teléfono ya con Donald Trump, lo tienen ahí en pantalla, dice: recibí llamada de Donald Trump y conversamos por media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México y con ello reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. Es como, ¡fiu! ¿No? Este mensaje. No, y vale acotar algo. No hay nadie más pragmático y negociador que Donald Trump. Claro. Si ambos se ponen en esa misma vía, en ese mismo camino, creo que no debería pasar absolutamente nada, porque al final van a hablar en el mismo idioma. Exacto, tienes razón y es importante subrayarlo, es decir, los dos están promoviendo como una economía que rescate cada quien a los productores y a su propio país. Pero saben que eso no se puede lograr de la noche a la mañana, que no va a ser solo y que no es el regionalismo puro, porque hay todavía muchos compromisos. La única duda que a mí se me genera es qué pasa cuando el tema del muro salga. Exacto. Porque probablemente incluso más que el Tratado de Libre Comercio, de cara a la gente, internamente no necesariamente, pero de cara a la gente, de cara al ciudadano, tanto norteamericano como mexicano, ¿qué va a pasar cuando López Obrador repita nuevamente México tiene que pagar por el muro? Ahí vamos a ver cómo va a reaccionar López Obrador. Porque además, aunque no asuma, es decir, hasta diciembre, y eso llega a ocurrir en los próximos meses y él es presidente electo, por supuesto que estará obligado a decir algo, Claro. Sí. a responder algo. ¿Cómo va a responder? Pues lo que habría que Es que nos ha habría que ver. sorprendido, la verdad. O sea, como Sí. que muchas cosas y muchos discursos que pensábamos que iba a tener Andrés Manuel los ha tenido completamente Sí. opuestos. Entonces, lo que dices tú, la expectativa nos está matando. Y además otra cosa, no conocemos cómo gobierna López Obrador como presidente del país. Sí, sí, lo claro, conocemos sí, como candidato. Sí. Y es verdad que... Y lo súper conocemos. Y lo súper conocemos como Por muchos candidato. años. Entonces, los políticos, y digamos, sin que suene contradicción, pero los políticos se tienen que poner cachuchas distintas a veces. Claro, sí. La de candidato es absolutamente, totalmente distinta. Y es a la meritoria, a la hay que de decirlo. O sea, gobierno. hizo una campaña de mucho mérito y de Sí. mucha perseverancia. No se puede negar. Y de incluso también, ¿no? Es muy fácil tener un discurso y una posición desde la oposición, donde él siempre ha estado. Cuando ya te va a tocar resolver muro, Ay, TLC, manita. Ay, sí. economía, Sí. tasas de interés, bueno, ya dijo que va a mandar una reforma al sistema de pensiones para que se incrementen las pensiones. Le va a tocar, tienes toda la razón, un poco desde lejos, pero ahí viendo cómo se va a negociar el presupuesto del próximo año, porque le toca enviarlo a este presidente, pero le va a tocar a él ejercerlo. Híjole, está bien interesante, vamos a hacer un punto y coma. Nuestra pregunta en Twitter: ¿crees que con el triunfo de AMLO cambie la situación social, política y económica de México? Vean, las expectativas son muchas, la gente dice que sí. Regresamos. Los empresarios de México, a través del Consejo Coordinador Empresarial, los organismos que lo conforman y las asociaciones aliadas, felicitamos a Andrés Manuel López Obrador, dado que las tendencias de la votación lo favorecen con el voto para presidente de la República, así como a los gobernadores, senadores, diputados federales y locales, alcaldes y demás autoridades que resulten electas en este proceso. La confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en ustedes deberá ser honrada con esfuerzo y compromiso a favor del desarrollo del país. Bueno, estábamos un poco analizando la lectura que le dábamos a este gran personaje tan importante. Sí, claro. Y me decías que él te dijo que había una oportunidad de unidad, que es muy importante. Es que al final creo que estos procesos, y esto es creo yo, aprovechamos un mensaje también para los que se sientan perdedores, entre comillas, y ganadores. Al final, miren, los países no se acaban, los países no cambian drásticamente de la noche a la mañana, los países tienen que continuar, tenemos que ir a trabajar mañana, pasado mañana, el año que viene, y si llegamos a esa conclusión, pues no tenemos de otra que efectivamente unirnos, o sea, a veces incluso despejar las diferencias
políticas, que eso es algo que no podemos permitir que nos separe, y echar para adelante el país a los que vivimos acá. Eso es inevitable. Y se ha reunido Andrés Manuel con los empresarios, sí, claro, con todo este grupo, sí. Y han dicho que han tenido desde luego discrepancias, pero que también han coincidido en algunos puntos, ¿no? Y creo que al final las discrepancias van a seguir, sí, pero el problema no es que haya discrepancia, porque de eso se trata. Claro. El problema es que puedan ponerse de acuerdo y nuevamente ceder cuando haya que ceder y pedir cuando haya que pedir, para que las cosas al final avancen. Ahora, es bien importante, y es también un tema que yo lo he platicado mucho con Fabi, cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno del DF, que como se llamaba la que entonces ahora Ciudad de México, la verdad es que no fue nada radical, o sea, básicamente negoció muchísimo con Slim, le entregó el Zócalo. Hubo inversiones. Hubo mucha inversión, estuvieron los segundos pisos, entonces eso es lo que nos demuestra justo lo que dices, que es un político que no es radical. Ahora, se va a enfrentar a gobernar un país con una Cámara que no sabemos cómo va a quedar integrada. Correcto. Que quizás nadie Pero que tenga la sospechamos. mayoría absoluta. O sea, él puede tener con alianzas, pero nadie la absoluta. ¿Ahí cómo va a jugar este mecanismo de pesos y contrapesos? Yo creo que los partidos tradicionales, sobre todo PRI-PAN, tienen la gran responsabilidad en estos 6 meses, a partir de ahora mismo, de una revisión, lo dijo el presidente del PRI ayer, de una revisión, de una autocrítica e incluso de una petición de perdón a los ciudadanos si hace falta en casos específicos por equivocaciones, casos de corrupción, mal manejo de recursos, etc. En la medida en que los partidos tradicionales vuelvan a verle los ojos a la gente, en la medida en que se reencuentren con la gente, porque está claro que no hay un encuentro hoy entre la mayoría de los ciudadanos y los partidos tradicionales, en esa medida creo que puede haber un contrapeso, porque puede haber una confianza o en alguna medida los ciudadanos pueden comenzar otra vez a generar algún tipo de expectativa positiva de lo que puedan hacer hoy o mañana los opositores al régimen de Andrés Manuel. Pues eso creo que va a ser lo más importante ahora. Si les parece, hacemos una pequeña pausa, pero regresamos con un poquito más de esto. Volvemos.